Niñas y niños, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy estamos ya lunes 14 de septiembre. Estamos casi en la mitad del año, perdón, del mes. 14 de septiembre del 2020, ¿no? Y vamos a iniciar una vez más una nueva sesión de aprendizaje. El día de hoy vamos a tratar sobre las informaciones que nos llega a través de muchas fuentes, ¿no? Y qué tan ciertas son estas informaciones. Entonces vamos a aprender a descartar información buena de la mala, ¿no? Bueno, acá tenemos una serie de fuentes de información: las redes sociales, la televisión, el Facebook, los periódicos, la radio, ¿no? Y una serie de información que nos llega a través de nuestro celular u otro medio. Entonces vamos a saber descartar, ¿no? Qué información es buena y qué información es mala. Entonces el título es: analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información. Colocas en tu cuaderno este título: analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información. Bueno, acá tenemos lo que esta semana reflexionará sobre el uso de las fuentes confiables. ¿Te acuerdas cuando investigamos en ciencia y tecnología? Necesitamos fuentes confiables para tomar decisiones respecto al cuidado de nuestra salud y la de nuestra familia. Hoy leerás un caso acerca de cómo la información poco confiable a veces nos lleva a tomar decisiones que podrían dañar nuestra salud. Ahora, en este contexto de la pandemia, tenemos que tener bastante cuidado con respecto a las medicinas. Entonces, nuestro propósito de hoy, nuestra meta es analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. Nos van a presentar un caso y vamos a analizarlo, ¿ya? Y luego vamos a tener unas tareas. El caso es el siguiente: la mamá y el papá de Julia quieren cuidar su salud y la de su familia lo mejor posible. En una red social han encontrado una receta milagrosa que asegura prevenir y curar todas las enfermedades. En esta página encontraron testimonios de personas que decían que gracias a la receta milagrosa habían sanado. El papá de Julia, buscando siempre la manera de cuidar la salud y la de su familia, preparó la receta y la tomó para saber si realmente era milagrosa. Luego de ingerirla, sintió un fuerte dolor de estómago, tanto que tuvieron que ir al médico y contarle lo ocurrido. El médico lo examinó y le recetó medicamentos para que se sintiera mejor. También les recomendó no volver a tomar la receta milagrosa, porque fue lo que le ocasionó el dolor estomacal y podría producirle mayores complicaciones. Muy bien, esta es la situación, esta es la información que llegó. Bueno, acá hay algunas preguntas que están sus respuestas. Léela detenidamente, haz pausa y lee, ¿no?, cómo está contestando sobre este texto, ¿no? Bueno, acá dice: tener en cuenta. Como en este caso, en muchas familias tomamos decisiones para prevenir y cuidarnos de las enfermedades con base en la información que encontramos en diversos medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, existe tanta información que no tenemos la seguridad de que sea veraz y pueda poner en peligro nuestra salud y la de los demás, como en el caso de la receta milagrosa. Mucha información hay, demasiada información, que a veces muchas personas cuelgan esa información de una manera irresponsable y a veces nosotros consideramos que es cierto. Bueno, a otros rumores, otras fuentes de información equivocadas. Por ejemplo, acá dice, con respecto al COVID-19, un texto dice: te presentamos algunos rumores y verdades sobre el COVID-19. 1. Pulverizar lejía y otros desinfectantes para rociarlos sobre el cuerpo y la ropa mata el virus, dice esta información. Otra información: estar en lugares de clima frío
de clima cálido en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del COVID-19. Se dice que tenemos que estar en lugares fríos o en lugares calientes. En la nieve también podríamos estar, o tomar baños calientes para evitar que nos contagiemos. Este es el texto, esta es la información. Entonces tú acá vas a reflexionar. ¿Has escuchado o leído la información que se presenta en el texto 1? ¿Has escuchado? ¿De dónde proviene esa información o quiénes lo dicen? ¿Por qué lo dicen? Entonces, sí, dice acá, la mayoría de las redes sociales como el Facebook y la página de internet lo dicen muchas veces, y muchas veces las personas que no tienen conocimiento del tema quieren dar un aporte sobre el tema, ¿no? Se opinan y escriben, y eso se va a las redes. ¿Crees que realmente sea cierto lo que se indica en el texto 1? Acá, estas dos. ¿Por qué? ¿Cómo? Podría decirse que sí, puede decirse que son desinfectantes, no sé, todavía tendría que investigarlo, ¿no? ¿Qué otra información similar al texto 1 conoces? Igual a estos textos. Escríbela, indica de dónde procede esa investigación. ¿El invierno ayuda a propagar el COVID? ¿Crees que en el texto 1 es un rumor o una verdad? ¿Por qué? Bueno, acá dice, yo diría que rumor, porque no se sabe mucho sobre el tema, es una enfermedad desconocida. Por consiguiente, todo lo que sabemos de ella es solo de prevención. Es cierto, es una enfermedad desconocida, que hasta ahora no podemos asegurar nada. Por ejemplo, en la semana pasada en la televisión salió un informe de el domingo, creo que fue la semana pasada, salió un informe de las secuelas que ocasiona esta enfermedad del COVID. O sea, las secuelas son las consecuencias después de haber tenido. Y por ejemplo hablaba sobre los problemas pulmonares y sobre los problemas neurológicos, ¿no? Entonces eso no sabíamos, porque si hubiésemos sabido sobre las secuelas, lo hubiésemos hablado desde el primer día de que apareció el COVID, o sea, en marzo. Pero imagínense, estamos recién en septiembre, y recién después de muchas personas han sobrepasado la enfermedad, recién se habla sobre las secuelas, las consecuencias, ¿no? Cosa que no se sabía antes. Y habrá más información más adelante, ¿no? Que hasta el día de hoy desconocemos. ¿Está bien? Entonces es una enfermedad nueva, desconocida, que no sabemos qué consecuencias tendrá, ¿no? Además, por ejemplo, en muchos casos las personas han tenido diferentes síntomas. A algunos les ha dado tan grave como a otros no, fue rápido. Entonces, ¿por qué no? Entonces esas cosas se van a ir investigando. Dice, seguramente al responder las preguntas anteriores te dices cuenta de que has escuchado información similar al texto leído y posiblemente conoces a personas que lo han puesto en práctica. ¿Qué podrías hacer para saber si la información del texto 1 es cierta y no dañe tu salud y la de tu familia? Bueno, ¿qué podrías hacer? Entonces aquí la tarea la información consiste en esto. Tú vas a poder tomar decisiones siempre y cuando esa información la vas a evaluar, ¿no? Y aquí está, este es el mensaje de esta clase. Esto es lo que debemos aprender de esta clase. Dice, estas 4 recomendaciones para analizar de manera responsable y crítica la información que recibimos y tomar decisiones. O sea, debemos considerar estos 4 puntos, ¿ya? Estos 4 puntos para saber distinguir si una información es correcta o es errónea, ¿no? Entonces, antes de aceptar esa información, tenemos que evaluarla. Entonces, acá dice esto, que en la siguiente página es lo mismo. Acá vamos a leer esto mejor, ¿ya? Dice, ¿qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? 1. Preguntarnos si la información es veraz, si es verdadera. Dudar de las redes sociales y los medios. Lo primero que tenemos que es dudar. No sabemos si es cierto o no. Recomendable información. Especialistas en el tema. O sea, tienen que hablar especialistas de eso. No, claro, en este caso, si es por ejemplo la enfermedad, tienen que hablar médicos, tienen que hablar investigadores.
no que escuchaste de una madre de familia, de un padre de familia, de un joven que le sucedió esto y que tomando eso le hizo bien. Entonces no es una medio responsable. Instituciones de Estado, por ejemplo el Ministerio de Salud, instituciones internacionales, el Organismo Mundial de Salud, instituciones académicas como las universidades. Tendríamos que escuchar de estos personajes o de estas instituciones acerca de este punto, no de cualquier otra persona. Segundo punto, aceptar que podemos estar equivocados, excepto tenemos que comprender que como es una enfermedad nueva, tenemos que aceptar que estamos equivocados. Estar dispuestos a cambiar nuestros modos de pensar y actuar, ya que hay muchos especialistas en el tema quienes tienen información con mayor sustento, ¿no? Por ejemplo, nos decían usar las mascarillas para combatir, y ahora todo el mundo está usando. Eso al comienzo se dijo, pero muchas veces no lo consideraban. ¿No? Entonces, por ejemplo, ahora ya se detuvo la cantidad de personas fallecidas debido a que estamos ya tomando bastante control sobre eso, ¿no? Mucha propaganda nos está informando acerca de cómo debemos evitar el contagio, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la televisión aparece propaganda de que tú te puedes contagiar, pero no te das cuenta, llegas a tu casa y tu abuelito o tu papá o tu mamá se enferman y fallecen. Entonces estás llevando el virus a tu casa sin que tú te hayas dado cuenta. Tercer punto, manejar la emoción para juzgar a partir de la información. Nuestra emoción tiene que estar tranquila, serena, ¿no? No debemos emocionarnos creyendo que ya es la solución. A veces al estar enojados o con temor no nos permite procesar la información que recibimos. En ocasiones juzgamos a personas por sus ideas como válidas o no válidas, ¿no? Entonces hay que estar sereno y hay que estar tranquilo en cuanto a la información que nos llega. Cuarto, pensar en cómo nuestras acciones o las de otros podrían afectar a los demás, lo que les decía, ¿no? O sea, yo me salgo a jugar mi partidito, meto el virus a mi casa y contagio a toda mi familia. Significa que nos interesamos en los demás y que respetamos sus derechos. No debemos afectar a las personas con nuestras acciones, por más buenas que a veces se parezcan, ¿no? Por ejemplo, otra propaganda, ¿no? El hijo con su nieto van a visitar a la abuelita y uno de ellos está infectado, contagia a la abuelita. Esa visita que hizo, por más que sea buena la visita a la abuelita, pero resultó fatal para que ella pierda la vida, ¿no? Entonces todas esas consideraciones hay que tenerlas presentes. Bueno, ahora hay un texto 2 que vas a leer. Dice, jamás se debe pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo ni introducirlo en el organismo. Estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingiere. Claro, si comes lejía tu estómago se va a perforar, pues. El contacto con ellas irrita y daña la piel y los ojos. La lejía y los desinfectantes deben utilizarse únicamente para la desinfección de superficies, sea mi piso, mi mesa, mi baño, siempre con las debidas precauciones. Recuerda mantener el cloro, sea la lejía, y otros desinfectantes fuera del alcance de los niños. Acá, puede contraer el COVID por muy soleado o cálido que sea el clima. Claro, hay mucha gente que en Canadá hay COVID, en Ecuador hay COVID, ¿no? En Canadá hace frío, en Ecuador hace calor y hay COVID. O sea, no es que el calor o el frío mata el virus. Se han notificado casos de COVID en países cálidos, por lo tanto no hay razón para creer que el frío puede matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Entonces esta es la recomendación del Organismo Mundial de Salud, la OMS, ¿no? Entonces acá hay preguntas sobre ese tema, ¿ya? Que ya están contestadas. Léelas detenidamente, haz pausa y lee esto. Y luego comenta con tu familia sobre lo aprendido el día de hoy. También transmite lo que has aprendido el día de hoy. Y completas este cuadro que habla sobre, recuerda la meta, analizar sobre un caso para reflexionar. Entonces, ¿qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Está bien? Y contesta estas preguntas. Finalmente, esta va a ser la tarea. En tu cuaderno vas a copiar el caso 1
de Julia y sus padres y vas a contestar estas preguntas. ¿Está bien? Haces un análisis. Esa va a ser la tarea, copiar el caso 1 y contestar estas 4 preguntas. ¿Está bien? En tu cuaderno. Cualquier pregunta en el WhatsApp, ¿ya? Muchas gracias.